Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo aquí en Sin Spoilear. Me acompaña Joel Poblete. Hola Joel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Bruno y la gente que nos está viendo? Sí, espero que hayan tenido una muy buena semana y nuevamente aquí estamos con los nuevos estrenos que han llegado a la cartelera y bueno, también vamos a comentar por ahí algo de streaming. Así que démosle el tiro, empecemos. Habíamos dejado pendiente por el capítulo pasado, estábamos hablando de Nicolas Cage y quedó ahí como chan. Entonces yo creo que ahora llegó el momento de hablar de Dream Scenario, la última película de Nicolas Cage, que se estrenó hace poco, ¿no, Joel? Sí, lleva un par de semanas en cartelera, ha estado dando que hablar, hay gente que la estaba esperando con bastante ansia. Acá se llama El hombre de los sueños, el título que le pusieron en Latinoamérica, y creo que cumple bastante con las expectativas. El otro día adelantamos un poco algo de eso, así que si quieres démosle y aprovecha tú de comentar qué te pareció, qué te gustó, qué te sorprendió. A mí me gustó la película porque creo que tiene algo que es rara. Me gustan las películas raras y además de rara es impredecible. Y eso se agradece para mí siempre, sobre todo en este tipo de películas que llegan al cine, sobre todo que puedan llegar a salas comerciales y todo. Es bacán cuando una película como no sé qué va a pasar ahora. Y esta película tiene eso de que parte de una manera y que crees que va a ir hacia un lado, pero no, sino que da como un giro y te empieza a sentir otros sentimientos. Si al principio era una comedia muy absurda, como similar, incluso me recordaba algo de Spike Jonze, Adaptation, tiene como algo de eso el personaje de Nicolas Cage, pero sin spoilear, la película empieza a tomar otros caminos, más hacia el terror, quizá incluso un poco hasta llega a dar pena al personaje de lo trágico también. Entonces creo que la película mezcla un poco de ciencia ficción con el tema de los sueños, la cultura de cancelación, tiene hartas temáticas, pero me quedo con lo impredecible que es la película, porque es una película que funciona, que está bien, que quizás no es tan redonda como la famosa adaptation que habíamos nombrado, pero por lo menos entretiene y es un papel de Nicolas Cage que está más contenido, no está tan explotado ni tan exagerado como todos cachan lo que puede llegar a ser Nicolas Cage, pero funciona, la película está buena y yo creo que vale la pena verla en cine sobre todo. No sé qué opinas tú. Sí, coincido totalmente, me gustó harto. Creo que algo adelantábamos la semana pasada cuando hablábamos que hay una película anterior del mismo director que es Christopher Bogli, que es un director Ujú. noruego que igual estudió y estuvo en Estados Unidos, ha estado viviendo, pero esta es su primera película hecha realmente en Estados Unidos, que se siente como en varios aspectos como realmente que fuera de un director, como tú dices, alguien estadounidense o más asociado con la cultura gringa. Efectivamente recuerda a Spike Jonze, especialmente recuerda, claro, a veces delirantes historias que se le ocurren a Charlie Kaufman, tanto como en su Ujú. labor como guionista, como director, que justamente era guionista de Adaptation, Claro. que acá se llamó El ladrón de orquídeas. Y claro, nos recuerda eso, por supuesto, porque en esa película Nicolas Cage interpretaba dos papeles, y eran papeles muy, muy divertidos, una de sus mejores interpretaciones, o dos de sus mejores interpretaciones, podríamos decir, como eran dos roles, donde él interpretaba a dos hermanos, y los dos hermanos tenían personalidades súper distintas. Uno era como un winner, que se las sabía todas, que era como siempre salía ganando, y el otro era un loser, y esa mezcla estaba súper bien lograda, considerando que era un solo actor el que los interpretaba. Pero después Nicolas Cage, claro, como comentábamos el otro día, la gente es un actor de culto, hay gente, sobre todo sus fans, que son sus fans acérrimos, le perdonan todo. Yo personalmente lo encuentro talentosísimo, muy notable, pero a veces hay cosas en las que él me agota, hay películas en las que él ha estado que no me han gustado mucho, pero sus fans le perdonan cualquier película donde esté. Pero yo agradezco cuando a veces hay películas que están más redonditas, que como tú dices, esta no es totalmente redonda, pero que funciona mucho mejor en varios aspectos y le permite a Nicolas Cage desarrollar otro tipo de caracterizaciones, porque justamente, como Así tú es. decías, estamos acostumbrados a que hace papeles muy excéntricos, a veces muy locos, muy exagerados, que le salen súper bien. O sea, el año pasado lo tuvimos en Renfield, por ejemplo, y ahí también destacó mucho, o en la que se llamó acá El peso del talento, donde más encima se interpretaba a sí Sí. mismo, lo que le permitía mucho histrionismo de por medio, pero también tiene esa vertiente como de personajes más tristes, más patéticos a veces, o más melancólicos, como el que hizo ganar el Oscar, que era Living Las Vegas, Adiós Las Vegas, o el de Adaptation. Y acá justamente tiene eso que decías tú, que da un poco de pena, es un personaje patético, las hijas no le encuentran ninguna gracia,
es como un profesor muy gris y de repente cuando se empieza a ser conocido con esto, que por supuesto no vamos a spoilear, pero se sabe que de eso se trata la película, Sí. que la gente a lo largo, no solamente su círculo más cercano, sino que en todo el mundo la gente empieza a soñar y en los sueños aparece él, incluso sin saber quién es y sin conocerlo. Y eso va a hacer que esta persona que lleva una vida tan gris, tan patética, de repente se empieza a hacer popular, conocido, famoso, se viraliza en las redes sociales y ahí él se da cuenta de que lo empiezan a mirar de una manera distinta. Pero por supuesto las cosas van a ir cambiando y no vamos a spoilear lo que pasa, pero como tú decías, Bruno, tiene este cambio que lo encuentro súper interesante porque es como una comedia negra, una comedia muy exagerada, muy particular y después va Ujú. virando un poco, como tú decías, hacia lo más terrorífico. Y ahí se conecta bastante con lo que hizo Ari Aster el año pasado con Exacto. Beau is Afraid. Beau tiene miedo y Ari Aster es uno de los productores de esta película. Entonces por ahí están, Ujú. claramente hay obviamente no es una imitación ni una copia, sino que No, puede no. uno entender por qué a Ari Aster le interesó apoyar o producir un proyecto como este. Hay muchas conexiones con, de cierta manera, el personaje de Joaquin Phoenix, que estaba superado por la realidad que lo rodeaba, que como decía el título tenía miedo de muchas cosas y se veía un poco desbordado por la situación que lo iba absorbiendo. Claro, el personaje, yo justamente te iba a decir esa relación que se me había ocurrido, que es con lo de Ari Aster y el personaje de Joaquin Phoenix también es un personaje, digamos, como para adentro, un personaje que tiene como ciertas dudas, que es como muy tímido y tiene miedo, y bueno, el personaje de Nicolas Cage se presenta de esa forma, pero la gente en los sueños lo ve de otra manera, y sobre todo mientras va evolucionando la película, vas viendo distintas facetas de Nicolas Cage, quizás no lo que sus fans que le perdonan todo esperan de ese nivel de histrionismo, pero tiene sus momentos igual medio Nicolas Cage igual, así que yo creo que la película va a apelar bien a los fanáticos de Nicolas Cage, a pesar de que es una película que también apela al fanático más como nosotros, digamos, que nos gusta adaptation, pongámoslo de una forma, como ese tipo de papeles más en Nicolas Cage, que se presta para demostrar otro tipo de facetas, otro tipo de personaje que también lo hace muy bien. Y sí, a mí me gustó la película, así que qué bueno que a ti también te haya gustado. Entonces la dejamos recomendada. Y ojo que, como decía este director noruego, Christopher Borley, para quienes tienen la plataforma Movie, en Movie está la película anterior de él, que es Enferma de mí, en inglés se llamó Sick of Myself, tiene otro nombre en noruego que no recuerdo ahora, pero también era una película súper extraña de un personaje protagónico que se va poniendo medio obsesivo, se empieza también a ser conocido, también se empieza a viralizar, hay una crítica al mundo del arte, también una película muy excéntrica, pero que aunque varios conocidos míos dijeron que era notable, yo la encontré muy buena la idea, pero encontré que no se desarrollaba tanto y quedaba un poco como se empezaba a estirar más de lo necesario, y en esta película el hombre de los sueños, Dream Scenario, encuentro que está mejor desarrollado. Por ahí un par de personas me dijeron que encontraron que en esta película nueva también se empieza a alargar un poco y empieza a perder el rumbo, pero a mí en esta película no me molestó tanto porque, insisto, sin spoilear mayormente, como es nuestro lema, pasa un poco lo que ocurre acá, lo mismo que en la película anterior, pero como que creo que está más justificado que no tenga un rumbo tan fijo, porque el personaje protagónico también no sabe muy bien para dónde van las cosas, entonces creo que la película refleja eso, así que ahí dejamos la invitación para que la gente la pueda ver, y además de Nicolas Cage hay muy buenos actores en algunos en roles muy secundarios como Michael Cera, Dylan Sí. Baker, está por ahí Nicholas Brown, que se hizo conocido como el primo Greg en la serie Succession, así que está Sí. bien la película, muy recomendable igual. Sí, así que ya saben ahí. El hombre de los sueños le pusieron, ¿verdad? Totalmente, ese es el título que tiene acá, sí. Perfecto. Vamos a pasar ahora a los demás estrenos que llegaron al cine también. Y uno de esos, curiosamente, es una película que se estrenó hace años en Disney Plus, que es Luca, de Pixar. Yo creo que varios la vimos el año, incluso estuvo nominada al Oscar, no me acuerdo si fue el 2021, si no me equivoco, por ahí, 2021, 2022 creo. Creo que fue 2021. 2022. Sí, no, 2022. 2022 porque era 2021, justamente era estreno de pandemia, entonces Mm. es una de las razones por las que no la pudimos ver en cine, porque en algunos lados se vio en pantalla grande, pero por desgracia acá no nos tocó verla así que Claro. no es un estreno porque, como tú decías, está en la plataforma Disney, pero ahora sí se pudo por fin ver en pantalla grande como parte de estos reestrenos que estaban haciendo con Disney las producciones Pixar, y Ujú. que estuvieron dando Soul,
que esa llegó el mismo año de la pandemia, a fines del 2020, incluso se ganó el Oscar a Mejor Largometraje Animado. Estuvieron dando Turning Red, que acá se llamó directamente Red, la del Panda Rojo, que también se estrenó directo en la plataforma, y esta es la tercera. Y a mí de las tres, Soul, Red y Luca es la que más me gusta, la encuentro encantadora, simpática, bonita, no me parece una obra maestra ni de lo mejor que ha hecho Pixar, pero creo que es muy irresistible y encantadora, y como transcurre en el verano, en la Riviera italiana, es una historia muy bonita de amistad, también de crecimiento, de superación, así que da gusto. Yo no la he ido a ver en todo caso, tengo pendiente ir a verla en la pantalla grande, pero me gustaría, creo que es una película que se debe disfrutar harto ahí en cine. Sí, algo que tiene Luca que me gusta mucho es el ambiente, donde se desarrolla en Italia, y creo que la animación aporta mucho a eso, está muy bonita y se diferencia también de las animaciones anteriores de Pixar, como que siento que hay algo, no sé, como que el ambiente domina sobre la trama en esta película. Yo siento que por lo menos es una película donde sí tiene que ocurrir en ese lugar para que los hechos funcionen, y me gusta mucho el estilo visual de la película, es muy encantador, más que la historia en sí, que yo creo que es una historia bastante simple, sobre todo viniendo de Pixar. En general siempre tienen como conceptos muy que pueden disfrutar tanto un niño como un adulto, pero siempre son temas bastante potentes. Por ejemplo, Soul, que tiene un montón de temas de la ciencia, de la inteligencia emocional, de psicología. En cambio, Luca es bastante más sencilla, es una película como que tiene momentos muy cotidianos de amistad, livianita, y tiene una música preciosa. La música también me encantó de Luca, y creo que es un buen panorama, sobre todo familiar. Creo que es una película livianita, no me parece de las mejores de Pixar, y entre Turning Red y Soul creo que no es mi favorita de esas, pero me gustó bastante, y sobre todo la encuentro muy entretenida de ver, porque como ya comenté, me gusta mucho visualmente, me atrae mucho el universo, me atrae mucho como la atmósfera de la película, es muy rica, es muy bacán estar ahí viendo cómo comparte con su amigo Alberto, ¿cachai? Las cosas que suceden ahí, como bastante la moto, hay cosas muy, muy, muy sencillas, como las cosas sencillas de la vida, está presente en esta película de Pixar, que curiosamente creo que me recuerda un poco a Estudio Ghibli, que a veces se toman cosas más cotidianas y no tan cabezonas, por así decirlo de alguna forma. Sí, de hecho se comentó bastante en su momento eso, que recordaba en algunos aspectos a Ghibli, la presencia de lo acuático, de este entorno tan encantador, que no las tienen todas las películas Ghibli, pero sin duda hay varias, como Ponyo, por ejemplo, que uno se imaginaba algo por el estilo. Tiene eso. Ahora, yo concuerdo contigo que, ya como lo dije antes, no es una de las obras maestras de Pixar, y de las tres películas que estaba diciendo que se estrenaron en pandemia, que aquí no habíamos visto en cine y que se pudieron ver en pantalla grande ahora, creo que es la menos elaborada de las tres, la menos profunda, entre comillas, y sin embargo la que más me gusta, como digo, es la que encuentro más encantadora, como tú comentabas, es más livianita, pero Soul es verdad que tiene temas muy profundos, pero yo encuentro que no los desarrolló bien, no quedó totalmente al alcance de los niños, que trató de quedar como un poco más adulto y no quedó tan profunda como pensaba, a pesar de que tiene cosas muy buenas. Y Turning Red encuentro que funcionó bastante bien, sobre todo como el público femenino, como que pegó muy fuerte por la forma en que ayudaba como a desarrollar un poco este empoderamiento, esta amistad entre las chicas, como que era bastante lograda. Pero a mí de las tres, como digo, a pesar de que sea la más sencilla, la más livianita, es la que más me gustó, Luca. Y como comentabas tú, estuvo nominada al año siguiente, o sea, el 2022, a Mejor Largometraje Animado, pero ahí ganó Encanto, que también era muy encantadora y muy bonita, también era Disney, no era Pixar. A mí me gustó, pero encontré que no era para tanto. Mi favorita, como ya lo hemos comentado fuera del programa, es la de los Mitchell versus las máquinas, que se había visto también en Netflix. Muy buena película. Me encanta. En segundo lugar, encantadora. Y en segundo lugar me gustaba mucho Raya y el último dragón, que también era Disney, pero claro, era la de más bajo perfil de las tres Disney que había ahí nominadas. Sí, no, ahí completamente de acuerdo, sobre todo con los Mitchell, que algo que los trajiste a la mesa. Qué buena película, véanla en Netflix. Sigue en Netflix, yo creo. Sí, no, yo creo que no la han sacado, sí le fue súper bien esa película. Y ojo que ahí hay las dos Disney que mencionamos, había homenajes a tu nombre, ¿eh? Había Brunos ahí, sí, Bruno en ¿verdad? Encanto y Silencio Bruno en Luca, así que ¿verdad? Curiosamente el nombre ahí yo creo que tú algo le soplaste a Disney para que te incluyeran de alguna manera. Algo hice, no sé, pero parece que Disney tiene algo con los Brunos. ¿Nos dejarán tranquilos? No lo sabemos. Puede ser. Pero bueno.
Siguiendo con los demás estrenos, también una película que no sé si lo comentamos en el podcast, pero sí lo comentamos fuera del podcast, fue Corsage. Más o menos ¿me puedes explicar un poquito más o menos de qué va la película? Sí, Juan? por supuesto. Bueno, es una película que llegó con retraso, que es un tema que yo creo que nos va a tocar más de una vez hablar acá en el podcast, que Sí. precisamente a veces, sobre todo en los últimos años, que hay mucho más acceso a las películas por distintas vías legales o no legales, la gente termina viendo muy rápido las películas y eso a veces les perjudica cuando llegan finalmente a la cartelera, porque muchos de los cinéfilos y cinéfilas ya la vieron. Y en algunos Ujú. casos, uno, por ejemplo, se puede aguantar. Y yo, por ejemplo, esta película, Corsage, que por fin llegó a los cines, está todavía dándose en algunas salas. Yo no la había visto, estaba disponible, como digo, por otras vías anteriormente y me quedé bien contento de haberla visto por fin en pantalla grande. No es una biopic como muchos creen, no es toda la biografía de un personaje súper famoso que es la emperatriz Elizabeth de Austria, también emperatriz de Hungría, que fue muy conocida popularmente como Sisi, y que este personaje es un personaje emblemático del mundo del cine. O sea, la primera vez que la empezaban a mostrar en la pantalla grande era en la época del cine mudo, pero donde se hizo más famosa, ni tú ni yo habíamos nacido, pero quizás nuestros abuelos, bisabuelos sí la alcanzaban a ver, eran las películas de los años 50 con una actriz que estaba súper famosa en esa época, muy guapa, pero además muy talentosa, Romy Schneider, en que ella hizo esas películas de Sisi Emperatriz, hizo 3 películas de esas en los años 50 que se convirtieron en un fenómeno, donde ella la mostraban como una emperatriz encantadora, muy bonita, elegante, refinada, y mostraban como el lado más amable de ella. Después ha salido en otras interpretaciones, en los últimos años había por ahí una serie de Netflix, ha aparecido en distintas partes, pero lo curioso es que esta visión que se está mostrando en esta película, que es de la directora y guionista austríaca Mary Kreutzer, es un poco más desencantada. De hecho, varios la han comparado y es ineludible hacerlo con la María Antonieta de Sofía Coppola, porque nos muestra no toda la vida, como decía, de esta emperatriz, sino que a lo largo de un año. Parte en la Navidad del 1877 y a lo largo de 1878 nos va mostrando que ella está desencantada, aburrida de los protocolos, aburrida de estar un poco a la sombra del emperador, que no la pesca ni por si acaso, aburrida también de que todos estén preocupados de su presencia física. Cuando parte la película ella cumple 40 años y en esa época, y más encima siendo soberana, todo el mundo empieza a decir que ya se está viendo más vieja, que se le ve Claro. una arruga, que tiene unos kilos de más. Entonces, cosas que hoy en día, por suerte, están siendo cada vez más erradicadas, pero que en esa época hay una sociedad súper estricta y siendo más encima parte de la monarquía, era todo el mundo estaba muy pendiente de eso. Entonces, la película te muestra un poco el desencanto del personaje con todo lo que la rodea, pero con una mirada contemporánea, porque aunque transcurre en las últimas décadas del siglo XIX, finalmente igual le está haciendo mirada con una óptica contemporánea. Hay una directora detrás de esto y una guionista, por supuesto, hay una perspectiva femenina y feminista, podríamos decir, muy contemporánea, porque la película transcurre en esa época, pero la forma en que nos muestran este mundo patriarcal en el que se mueve, cómo ella tiene que Exacto. seguir estas reglas, es lo que la película finalmente la hace más atractiva, además de, aparte, por supuesto, la visualidad de la dirección de arte, la Claro. fotografía, el vestuario, que es tan notable. Sí, yo encontré muy interesante la mirada, como tú dices, me gusta la propuesta de la película, el hecho de que ella empiece a sentir también el peso de su edad y dice, hoy quiero verme más joven, quiero sentirme como que me recuerda un poco a la María Antonieta de Sofía Coppola también en ese sentido, además de la época también, los vestidos, todos los trajes, creo que es una película que es interesante en su premisa y su inicio me gustó bastante como parte también, sobre todo la dirección es bastante fría en general, los personajes que claro, los muestran como en esa época que ella no se relacionaba bien con todos, es bien intimista también la película, quizás como que me costó un poco conectar con ella, pero sobre todo al principio encontré que iba muy bien la película, sin embargo llegando como a la mitad creo que me empecé a perder un poco, pero yo creo que se debe al ritmo de la película también, creo que las situaciones que dieron empezaron ya a rondar dentro de lo mismo, ella empieza a deprimirse en un cierto punto de la película también, y creo que la película empecé a perder interés de la película debido al ritmo que se empieza a poner como muy lento, empieza como a repetir ciertas situaciones y se me hizo pesado. Sin embargo, a pesar de que se me hizo pesado, reconozco que tiene cosas técnicas maravillosas, como tú dices, la fotografía, los vestuarios y algunas escenas muy bien logradas, sobre todo de ella con su pareja o algunas actitudes que tenía de vez en cuando que eran inesperadas. Creo que la película igual funciona bastante bien, solamente que yo no conecté muy bien con ella.
Está bien y es válido totalmente, Bruno, porque igual la película yo no la encuentro redonda ni perfecta. Tiene un Mm, tema de ritmo, efectivamente, que influye mucho. Yo creo que la forma en que está contada, que está como contada, como muy fragmentada, como que fueran pequeñas viñetas y no hay como una mm, fluidez o una historia definida que nos esté mostrando. Son claro, como miradas a distintos momentos de la emperatriz. Entonces, como no hay una historia como con un avance o un desarrollo, eso puede provocar que no solamente a ti, otras personas también me han comentado que la encontraban muy linda visualmente, destacaron todos y en eso concuerdo, la actuación de Vicky Krieps, que está sí, notable sí, en el rol protagónico, pero efectivamente encuentran como que se le hizo un poco reiterativa y que se alargaba. Pero a pesar de todo, creo que es una película interesante. La han sí. comparado también, además de María Antonieta, con otras de los últimos años que nos han mostrado una mirada más desencantada o distinta de la nobleza en vez de lo idílico que a veces se suele mostrar en estas películas. Por Es ejemplo, verdad. Spencer de Pablo Larraín, como mostraba a la princesa Diana, o La favorita de Yorgos Lántimos, también la forma en que mostraba a la reina y toda Exacto. la corte que la rodeaba. Entonces es interesante que también son estas películas que están mostrando mucho, cada vez más, figuras de la nobleza o de la realeza europea, que hay gente que le encantan esas historias, pero en este caso una mirada más negativa, como mostrando lo negativo de lo que rodea un poco todo este lujo y este refinamiento de todos estos protocolos detrás. Y eso creo que es interesante y sobre todo, como decíamos, esta mirada como más contemporánea y estos toques anacrónicos que también los tenía María Antonieta, de repente escuchar una canción que no es de esa época de por medio o ver algún objeto o algo en pantalla que tú sabes que no era de esa época y como que le hace un poco de ruido, eso es intencional. Pero yo creo, Sí. como te decía, que sobre todo, además de lo visual, ella está súper bien. A mí me encanta esta actriz. Había hecho otras películas antes de que la hiciera famosa Paul Thomas Anderson, ya tenía su trayectoria, pero todo el mundo en realidad la conocimos por El Hilo Fantasma, como Yo la Alma, conocí la por pareja Phantom ahí Thread. de, sí, sí, no, ya estaba ahí increíble con Daniel Day-Lewis, que con un actorazo y una gran interpretación, y a pesar de eso ya le hacía frente en el rol, y después la hemos visto en otro tipo de papeles muy distintos, la hemos visto en distintos tipos de películas en los últimos años, y creo que una de las actrices interesantes de la actualidad. Así que qué bueno que la pudimos ver, a pesar de que, como digo, la película llegó con 2 años de retraso, se había estrenado el Sí. 2022 en el Festival de Cannes, pero para quienes todavía no la han visto, es bueno aprovechar de verla en pantalla grande, y si alguien la ha visto y se la quiere repetir en cine, aprovechen también. Un alcance, ahora que mencionaste las otras películas que podrían llegar a relacionarse con su temática o con quizás la época, como mencionaste Spencer, la favorita, también me acordé de una que también me gustó bastante y tiene también una visión más negativa de los hechos, que es Jane Eyre, de Cary Fukunaga, que también esa película me gustó bastante, al igual que las mencionadas que también me gustan harto. Sí, buen apunte. Eh, Además que Fukunaga es un gran director, así que también sí, me bueno recordarla gusta. por ahí. Pasando a otra película que también es de época, esta película es Ese crimen es mío, que es una de las que me da pena porque yo quería verla para llegar comentándote más o menos qué me pareció y solamente he podido ver algunos momentos, el trailer, el sé de qué va la película más o menos, pero no la pude ver. Así que ahí es tu comentario, es una comedia, sé, y se ve bastante atractiva, así que cuéntame qué te pareció. Sí, súper. De hecho, puede igual quedar pendiente por si a lo mejor la puedes ver para la próxima semana, el próximo podcast. De todas Ah, maneras, puedo aprovechar de comentar que yo tenía estas ganas de verla. Es una película de un director que a mí me gusta mucho del cine francés actual, que lo empezamos a conocer acá en Chile a principios del 2000, o sea, ya llevamos 2 décadas viendo películas de él. Él se inició a fines de los 90. Encuentro que uno de los directores más ecléctico del cine francés, François Ozon, porque le hemos visto musicales, le hemos visto dramas, le hemos visto películas muy cómicas, muy livianas, como justamente es esta. Le hemos visto películas históricas, películas contemporáneas, y creo que es muy ecléctico, y una de las cosas que siempre lo caracterizan es que trabaja muy bien con los actores y actrices, trabaja muy bien con su elenco, es buen director de actores, de actrices, y se nota bastante. Y en este caso está en su vertiente más liviana justamente. Él ya ha tenido un par de películas previas de ese tono y funciona muy bien en ese sentido. Me refiero a Ocho Mujeres, donde tenía a 8 grandes actrices francesas de distintas generaciones, incluyendo a Catherine Deneuve, Fanny Ardant, Isabelle Huppert, que ya con ellas 3 bastaría, pero eran 8 actrices sí. notables de distintas generaciones. Y esa era una película musical, que al igual que la haría después La La Land y otras películas, homenajea un poco el estilo de Jacques Demy, que Ujú. realizado y muy recordado por Los Paraguas de Cherburgo o Las Señoritas de Rochefort. Sí, sí, Y esa buenísimas película, películas. sí, grandes películas, y como digo, Damien Chazelle como que fueron grandes referentes también para lo que quiso hacer en La La Land. Y bueno, y en esa película Ocho Mujeres, que también es de hace como 20 años, era una película súper liviana,
forma muy teatral que daba la impresión de que estuviera siendo una obra de teatro filmada, con muy buenas actuaciones, como digo, y muy buen uso de la puesta en escena, los colores y todo, como homenajeando justamente a Jack Demy. Después hizo una que se llamaba Potiche, donde nuevamente estaba Catherine Deneuve, y que también era de época y que hablaba un poco de la liberación femenina en otros años. Entonces, él le gusta un poco esa mirada. Y acá esta película, es que acá se llama, claro, el título original es Mi crimen, acá le pusieron Ese crimen es mío, y está adaptada de una obra de teatro, lo que se conocía como un vaudeville de los años 30 de Francia, y es justamente cuando uno la ve, si no sabe que está basada en una obra de teatro, se nota mucho que es muy teatral, es muy amena, muy ligera, muy dinámica, pasan muchas cosas. No vamos a spoilear tampoco de qué pasa, pero hay dos amigas que viven juntas, están con problemas para pagar el arriendo. Una de ellas es actriz y la otra está preparándose para ser abogada. Va a haber un crimen y ese crimen, en vez de ser algo en contra, van a ver la posibilidad ahí de sacar réditos económicos de esto, de convertirlo a su favor. Pero el crimen no lo había cometido, la que supuestamente una de ellas sería la culpable, en realidad no lo hizo, pero quiere aprovecharse de eso para que salga dinero de por medio. Pero va a aparecer la verdadera culpable del crimen y ahí va a haber muchos enredos, una comedia de enredo, como digo, muy dinámica, muy divertida, con súper buenas actuaciones, y entre el gran elenco, porque nuevamente hay muchos actores, algunos que han estado en otras películas antes de François Ozon, y también jóvenes revelaciones, como por ejemplo las dos protagonistas, que yo no las había visto en otras películas, pero también hay otros veteranos actores no solamente del cine de Ozon, sino de otros lados, y entre ellos está justamente Isabelle Huppert, que hay que advertir, porque hay harta gente que me ha dicho, oh, la quiero ver por Isabelle Huppert, ella tiene un rol secundario, pero que se roba la película, aparece en varias escenas, pero hay que esperar hasta como más de la mitad de la película para que aparezca, así que la gente que está esperando verla por ella, advierto eso, que no aparece de inmediato, pero está muy divertida porque estamos acostumbrados a verla en roles más dramáticos, a veces muy extraños, muy perturbadores, y aquí está justamente en una beta que le queda súper bien, que no la ocupa tan a menudo. Igual hace un par de años vimos otra película en que ella hacía de la mala, y que era muy divertida, que era como la villana chistosa. Aquí también está en un rol muy divertido, más encima siendo de una actriz que había sido parte del cine mudo, entonces como que hice un doble juego de una gran actriz de haciendo de una actriz, así que está buena la película, está entretenida, no es una obra maestra, no es perfecta, pero ni es de lo mejor de François Ozon, pero es de esas películas amenas para disfrutarla y pasarlo bien y reírse. Yo en la función que fui, la gente estaba muerta de la risa y eso no pasa muy a menudo hoy en día. Sí. ¡Ay, qué buena! No, yo no he visto esa película, así que yo creo que con muchas ganas voy a tratar de ir a verla, o por lo menos comentarla para la próxima semana y decirte qué me pareció, porque he aprendido con lo que estás diciendo, porque yo no he visto películas de François Ozon, o sea que me sirve para culturizarme un poco más. Así que, pasando para la siguiente película, también es de época, pero esta es una película chilena que es Los Colonos. Esta película que tú promocionaste bastante, pero sí, fue bien sonada, obviamente. La fui a ver al cine cuando se estrenó. No sé si sigue en cartelera, si no me equivoco, en algunos cines o no. ¿Joel? Salió ahora justamente, pues, y esa es la razón por la que estaba bueno que aprovecháramos de comentarla para quienes tengan la plataforma Movie, justamente en la que, como comentaba antes, está la película Enferma de mí. Está Los Colonos desde ahora, desde el viernes 29, llegó a la plataforma, ¿ya? Y justamente se estaba dando todavía en algunas salas, pero claro, como ahora pasó a streaming, yo creo que ya por ahí probablemente en los próximos meses, a veces cuando se hace el Día del Cine Chileno, yo creo que en alguna otra oportunidad la van a volver a dar en pantalla grande, porque como yo creo que tú vas a estar de acuerdo, una película que, independientemente de la calidad que tiene, como que se aprecia mucho más en pantalla grande y ameritaba ser vista en cine. En las películas chilenas, hay que decirlo, que siempre es una gran lucha por los espectadores, sobre todo después de la pandemia. Las películas de nuestro país cada vez están ganando más premios, han estado nominadas al Oscar, han estado presentes en festivales grandes, pero lamentablemente cuando después llegan a la cartelera, muy poca gente las va a ver y siempre es un gran desafío tratar de sobrevivir entre los blockbusters, entre las películas Marvel, entre las nominadas al Oscar. Así que un gran logro que Los Colonos llegó al cine a mediados de enero, en plena temporada de premios Oscar, cuando estaban llegando las nominadas, las posibles nominadas, y duró 2 meses, que para una película chilena es bastante, aunque yo creo que podría haber durado mucho más. Hay algunas películas chilenas que duran una semana, pero ya claro, acaba de salir de cartelera y está en plataforma. Creo que a ti también te gustó, así que qué bueno que la podemos difundir. Sí, a mí me gustó Los Colonos, sobre todo me sorprendió cuando la fui a ver lo bien que estaba hecha.
todo, así como visualmente, cinematográficamente, es una película que vale la pena verse en pantalla grande. Y se nota desde el primer minuto la película, los planos, el ritmo, la idea de que, bueno, no quiero spoilear, pero tiene unos títulos así tipo a lo Tarantino que de repente como que irrumpen, ¡pah! Así, y los colores, también la elección cinematográficamente se nota que es una película a otro nivel, que esta es calidad, así como que hay que ver en cine. Y me gustó mucho el principio, cómo fue desarrollando la historia, y me gustó mucho el final. Creo que el final de la película termina muy muy bien. Sin embargo, mi único pero con esta película, que me gustó harto, es en la mitad, que creo que como que la película en la mitad me pierdo un poco, como que empiezo a sentir el peso ya del ritmo, se pone como un poco lento, pero a pesar de eso, la película siento que retoma después al final y termina bastante bien. Me gustó mucho las actuaciones también de la película. Es una película para todos, hay que decirlo. No creo que cualquier persona que la vaya a ver la va a disfrutar y le va a encantar, porque no es una película como para reír y pasarla bien. Es una película como que hay que tomar conciencia, que tiene mensajes fuertes y tiene momentos bien fuertes también, pero está bien lograda, y sí, concuerdo contigo que es una película que se disfruta mucho más en cines. De hecho, creo que si es que la vuelvo a ver, no sé si me lleve la misma experiencia de cómo fue la primera vez que la vi en cine. Puede pasar, sí. Yo creo que una de las mejores películas chilenas de los últimos años, ha sido de las más elogiadas también. Concuerdo contigo, no es para todo público, quizás no es tan masiva, pero de todas maneras por el mensaje que tiene, que Sí. obviamente parte un poco de la gran matanza que hubo del pueblo Selknam, en Sí. fines del siglo XIX, especialmente principios del XX, y parte un poco de eso. Tiene toques de western, mucha gente ha hablado de eso, el propio director Felipe Gálvez ha hablado de eso, que tiene elementos de western, pero no es totalmente un western. Pero para No. en Chile, que no tenemos tradición de western, es quizás lo más cercano que hemos estado a un western en nuestro cine. Eso es interesante, y destaco justamente, como decía, que es una ópera prima, es primera película de este director, y para lo bien que está, que no es perfecta, quizás también concuerdo contigo que tiene un tema, sin spoilear, pero que claro, llega un momento en la historia que como que uno quería saber más y como que se cambia para otra parte, y ese salto como que descoloca un poco. Pero a mí me gusta tanto el final, que aprovecho de decir que creo que uno de los mejores finales del cine chileno en mucho tiempo, de los más memorables por varios motivos. Entonces, como cierra tan bien, me gusta y quedo conforme. Pero efectivamente hay detalles por ahí que se pueden encontrar, pero para hacer una primera película, un primer largometraje de este director, creo que es muy interesante lo que él logra, las actuaciones, como dices tú, la banda sonora, y una forma de mostrar una historia que transcurrió en el pasado, pero que lamentablemente ha estado súper invisibilizada. Los libros de historia no la abordan de manera más potente como podría ser, la gente no está totalmente enterada, y es interesante porque aunque es una historia antigua, lo que está contando y la forma en que se cuenta igual se puede extrapolar en varios aspectos a lo que está Exacto. al Chile de hoy, y eso creo que es interesante, y sin ponernos así proselitistas o empezar a hablar de política ni nada por el estilo, pero sí creo que tiene eso, que es algo, es parte de la historia del pasado, pero podemos mirarla muy bien y entender hartas cosas que están pasando en el Chile actual también. Sí, deja harto la reflexión, y su forma en que está hecha también creo que no te dice las cosas, no es una película como que tenga mucho diálogo, sino que también como que te deja a ti que pienses, que es bastante callada, bastante lenta, pero potente. Así que sí, a mí me gustó, ¿ya llegó? ¿Ya se estrenó? Sí, ¿Dijiste en está Movie? en, Va, está en streaming, genial. está en la plataforma Movie, está desde el viernes 29, sí. Ya, genial. Entonces, totalmente recomendada para que vean cine chileno. Hubiera sido ideal, o que la gente que la fue a ver al cine, genial, porque creo que ahí se disfrutaba más, pero no se pierdan la oportunidad de ver Los Colonos, que nos gustó. Y pasando a la siguiente película, tenemos otra película de época, que creo que esta de todas las que vamos a hablar es la que más disfruté, que es El Bastardo. Me encantó El Bastardo. Qué Sí, bueno, qué bueno. con Mads Mikkelsen, es genial. No, no, me gustó harto El Bastardo. Me arrepiento de esta sí no haberla visto en el cine. Fui a ver Los Colonos, pero no vi El Bastardo, y yo creo que me hubiera encantado haber visto El Bastardo en cine. Tú, en cambio, sí la pudiste ver en cine. Sí, y yo de hecho te la había estado recomendando porque justamente la encontré bastante buena. No encuentro quizás que sea una obra maestra perfecta, No, pero creo no. que es de las buenas películas que he visto en el último tiempo, que la disfruté mucho en pantalla grande, e insistí harto a mis amigos, a ti también te dije que ojalá
la pudieras ver, pero duró poquito en cartelera, así que tampoco es culpa tuya, duró menos de 2 semanas y es lo que suele ocurrir porque justo se estrenó en un momento en que estábamos en plena fiebre de los Oscars, la gente fue a ver los estrenos de Oscar y otras cosas, y yo creo que le jugó en contra. Esta es la película que eligió Dinamarca para representarla en la competencia justamente del Oscar a Mejor Película Internacional, en la que justamente Los Colonos, no lo mencionamos antes, era la elegida de Chile para representarnos, no fue elegida. En cambio esta, El Bastardo, logró quedar en la shortlist, en la lista corta de las posibles nominadas, pero o sea quedó entre las semifinalistas, podríamos decir, y no alcanzó a estar entre las 5 finales, pero yo creo que era una película que estaba bastante lograda, es una película histórica, podría ser un drama histórico de esos medios aburridos, muy académicos, y yo creo que está muy entretenida porque lo que pasa ahí, sin contar demasiado, pero el protagonista lo pasa muy mal. Él es una especie de, podemos decir, un colonizador que quiere abrirse camino, se ofrece al rey, a la monarquía de Dinamarca en esta época, para intentar ser colono de una zona. Ya que estaba hablando de los colonos, esta es otra forma de colonizar, colonizar una zona que todo el mundo dice que no se puede hacer agricultura por el clima, por la calidad de la tierra, y él dice, yo puedo, lo voy a hacer, se consigue. Es su sueño. Exactamente, y además que él era un militar venido a menos, no era noble, y en esa época los nobles le hacían mucho caso, y de hecho como que lo humillan bastante al principio de la película, y él espera también a través de eso tener un ascenso social. Entonces él va a partir para allá y va a venir una película muy clásica, como hemos visto muchas, de estas historias de superación en que tiene todo en contra, muchos obstáculos, y con elementos de aventura. Pero lo bueno es que a pesar de que podría ser tan cliché, está súper bien hecha, está muy bien contada, uno está todo el rato como espectador, ansioso viendo qué va a pasar, y además que Mads Mikkelsen, un actorazo, siempre como que salva en las películas, él ayuda a que incluso películas que no sean tan potentes sean mucho mejores, y en este caso él es la gran fortaleza, además de lo bien que está la ambientación de época, en que nosotros nos mantenga atrapados y queriendo saber cómo va a lograr salir adelante, porque en realidad tiene un obstáculo tras otro que va surgiendo, y él porfiado sigue adelante intentando. Sí. Es genial esa lucha que hay de él por seguir adelante, hasta cierto punto terco el personaje, pero fiel a su convicción, y me encantó la película, la historia la encontré súper cautivadora, me gustó mucho cómo estaba hecha, el ritmo todo el rato es muy bueno, como que no es lento, o sea, no, tiene momentos lentos, pero también tiene momentos rápidos, está súper bien balanceada, y me encantó el antagonista, encuentro que el antagonista lo odié, pero es un muy buen antagonista porque es uno que uno lo recuerda y ya el tiro es como, ¡oh, qué maldito! Sí, de los peores villanos que hemos visto en los últimos años. Encuentro una película de estos que tú dices, pero cómo tan desgraciado, y sigue haciendo cosas malas y más cosas malas, y tú dices, pero cómo nadie lo puede parar. Es como esos villanos realmente, no esos villanos así que psicológicamente muy elaborados, no, sino que es un villano, es como el noble de la zona y que está totalmente en contra de que este colono llegue a instalarse y le va a hacer la vida imposible y va buscando formas y formas para complicarlo, y es muy odiable. Realmente uno lo detesta, y lo único que quiere es que el héroe, que no es un héroe, realmente es un antihéroe, que encarna Mads Mikkelsen, se pueda vengar en algún momento de todos los males que le ha hecho el villano. Sí, no, es que la recuerdo ahora y es como me dan ganas de verla de nuevo, pero sí es brutal. Eso sí hay que destacar que yo no me esperaba que la película fuera, porque es bastante violenta y gráfica en cierto punto, no esperaba que fuera, no esperaba que fuera tan heavy en algunas partes, entonces era como de repente, wow, llegaron a mostrar eso, así como hay que estar preparado igual, no comer mientras estás viéndola. Sí, no, es que son justamente por eso digo que lo que podría ser una película como de época bonita, como da la impresión, porque tiene una linda ambientación de época, también hay un trabajo de vestuario, de locaciones, de fotografía. La fotografía es preciosa. Claro, preciosa. Pero no es una película bonita como ir a ver así como con la mamá, con la abuelita para disfrutar una cosa así, no, porque tiene estas cosas que igual la pueden apreciar, pero hay que ir preparado, como dices tú, que tiene partes violentas, que tiene partes crueles, porque el villano es demasiado malo, así que como en ese sentido es bueno advertir, sí. Sí, no hay con la abuelita y vamos a ver El Bastardo. No creo que sea buena idea. Claro. Y qué pena que duró 2 semanas ahora que me comentas. Es como le pasó a West Side Story de Steven Spielberg. Siempre lo traigo a la mesa porque duró 1 semana. Bastardo duró 2. Qué pena. Pero bueno. Sí, pero eso es lo que pasa siempre con las películas. Y en ese caso, una película reciente, a diferencia de Corsage, por ejemplo, que estábamos hablando hace un rato, que también es otra película de época, ambientada un poco en el contexto de la nobleza europea, ha logrado sobrevivir. En cambio, El Bastardo era más reciente, se estrenó mundialmente en la competencia oficial del Festival de Venecia, ahí donde estuvo también El Conde, donde terminó ganando Poor Things, Pobres Criaturas, del Lanthimos. Entonces, es muy reciente la película, llegó a nuestra cartelera y merecía haber sido más vista. Pero bueno, si por ahí alguien la encuentra y la reflotan en alguna sala, aprovechen de ir a verla porque vale la pena verla en pantalla grande.
Exactamente, súper recomendada. Vamos a pasar ahora a una película que yo no vi, que es Cabrini. Y quiero que me comentes más o menos, porque lo único que sé de Cabrini es que es el director de Sound of Freedom, ¿verdad? Sí. Sí. Así que Pero yo no coméntame vi más o Sound of menos. Freedom, así que a lo mejor, aunque sea cortito, tú nos podrías contar algo de eso, porque yo la tenía pendiente, recordemos, ahí tú nos puedes decir algo. El año pasado fue como una de las grandes películas polémicas del 2023, Claro, por por su distintos historia. motivos. Claro, y casi de manera extra cinematográfica, porque la película, algunos dicen que fue una estrategia de marketing, que se empezó a hablar mucho de ella, que la gente decía que la estaban censurando y todo eso, y llegó Sí. finalmente a los cines chilenos, la fue a ver la gente. Yo no tenía curiosidad por verla, pero al final se me escapó, no la alcancé a ver en cartelera, la tengo por ahí pendiente. No sé si cortito nos puedes contar un poco qué te pareció esa película. Sí, bueno, muchos pasamos por Sound of Freedom, la escuchamos en redes sociales o en comerciales porque fue muy sonada. Se sabe que es una película bastante fuerte por los temas que trata. Eh, yo personalmente, siendo muy honesto, no la terminé de ver la primera vez que la vi, pero fue porque no me gustó mucho cómo estaba tratada la película. Creo que la historia es bastante interesante, creo que es una historia que se debe tomar en serio y que cinematográficamente pudo haber dado mucho más. Creo que la película se queda en lo superficial, en tratar de decir las cosas muy a la cara, es como demasiado directa, demasiado trata de ser muy épica en cada momento y creo que pierde sutileza, creo que las actuaciones no están muy bien y sobre todo creo que el guión faltó pulir ahí más los personajes, faltó más historia, creo que es más una película que como que la intención obviamente es tratar de al espectador de moverlo y decirle hay que hacer algo al respecto, pero creo que hay formas de tratar de hacerlo. Y creo que la forma no, personalmente a mí no me gustó mucho, creo que cinematográficamente le falta para llegar a ser una buena película. No creo que sea un bodrio tampoco, por lo menos tiene fotografía, se destaca, no es nada impresionante, pero creo que está bien filmada. Pero no me gustó mucho la dirección, no me gustaron las actuaciones y tampoco me gustó el guión. Sí me gusta la historia, me atrae el tema, pero creo que a manos de otro director y otro elenco quizás hubiera resultado una muy buena película. Mm. Sí, bueno, yo ahí la tengo pendiente. A pesar de todo lo que dice y que he escuchado tantas opiniones negativas, creo que igual algún momento por curiosidad la voy a ver para tener una opinión Mm. propia, porque de verdad no me atrae mucho verla de por sí misma, pero como tanto tuve que hablar como para tener justamente un juicio personal. La que sí vi es esta, como decías tú, que es Cabrini, que yo como no había Ujú. visto la Sound of Freedom y no relacioné de inmediato el nombre del director, después que la vi me di cuenta que era el mismo director. Es una película bien curiosa, es bastante convencional, bastante, podríamos decir, predecible en muchos aspectos. Yo no le tenía mucha fe, poder decirlo de algún modo, y al Ujú. final no es una gran película, pero me sorprendió más de lo que esperaba. Es una biografía histórica, no es una biopic tampoco totalmente, porque no es toda la vida del personaje, pero es una monja, que justamente de apellido Cabrini, que Ujú. ella quería ser misionera en China. Esto es entre fines del siglo XIX, también principios del XX, está ahí conectada con varias de las otras películas que hemos mencionado en cuanto a la época histórica, y el Vaticano le dice que no está preparada para eso. Ella le dice, bueno, será porque soy mujer. Entonces ahí muestra un poco también la jerarquía de la Iglesia Católica, que para variar era muy patriarcal, muy machista, y efectivamente por ser ella mujer no querían mandarla para allá. Entre tiras y aflojas, que incluso llega a hablar con el Papa en esa época del Vaticano, terminan partiendo en misión a Nueva York, al Nueva York de fines del siglo XIX, principios del XX, que como mostró Martin Scorsese en Gangs of New York y otras Ujú. películas por ahí, era un mundo bastante salvaje, donde había como una especie de aristocracia, de una nobleza, como de los que eran los privilegiados, pero todos los que eran inmigrantes eran súper mal vistos, como lo hemos visto también, valga la redundancia, en clásicos como El Padrino, por ejemplo, o El Padrino 2, lo que implicaba llegar a estos italianos como inmigrantes al Nueva York de esa época. Entonces es un mundo que hemos visto en otras películas, aquí está mostrado con otra óptica. Ella también, al igual que El Bastardo, pero en una película muy distinta, va a tener que le van a surgir muchos obstáculos en contra, ella va a tener que salir adelante, también es muy obstinada, igual que el protagonista del Bastardo, y va a Ujú. surgir a pesar de todo y va a salir adelante. Como decía, una película súper convencional, pero está muy bien hecha visualmente, muy bonita fotografía, muy buen trabajo, dirección de arte, me sorprendió. Hay actores conocidos por ahí, está David Morse, está John Lithgow haciendo como de también una especie de villano, podríamos decir. Está Giancarlo Giannini, veterano actor italiano que lo hemos visto en películas hollywoodenses, pero que incluso llegó a ser nominado al Oscar por una película italiana en su momento. Aquí interpreta al Papa. Así que es bien interesante para no todo público, pero por ejemplo para
como estuvimos recién en los días de Semana Santa, es un contenido que podría funcionar si alguien tiene por ahí, como he dicho en estos días, si alguien tiene mamás, tías, abuelitas como católicas, que de repente no hay qué películas ver en cine. Es un tipo de película que funciona, que obviamente no es, como digo, para todo el mundo, pero está bien contada, bien narrada y bien actuada. Sobre todo la actriz que interpreta a Cabrini es súper potente, tiene gran dramatismo detrás, y toda esta ambientación de época está bonita, está bien hecha. Entonces, para ese público tan específico que a veces no hay que llevarlas a ver al cine, puede funcionar en ese sentido, pero no es un imperdible de la cartelera, no es una joya imprescindible, pero la encontré mejor de lo que esperaba. O sea, cuando yo me dijeron que tenía que ver una película de una monja, que tenía que superar muchos obstáculos, como que no tenía tantas expectativas, y al final estaba bien. Y ojo que igual hay películas en la historia del cine que han estado protagonizadas por monjas y que han sido notables. Audrey Hepburn, Ingrid Bergman, grandes actrices han hecho de monjas, y a veces han salido unas películas muy buenas. Esta no está quizá a la misma altura, pero es mejor de lo que se podía esperar, así que con mayor razón me da curiosidad ver en algún momento Sound of Freedom, porque es del mismo director, que es de origen mexicano y que está detrás de ambas películas. Y así como tú comentas que te da curiosidad Sound of Freedom, yo ahora con lo que me dices me da un poco de curiosidad Cabrini, a pesar de que sabemos que el público objetivo está recomendada para mamás, para mamás y abuelitas o ese tipo de público, pero genial. Vamos a pasar a Lazos de Vida. ¿Y por qué Lazos de Vida? Hice la conexión aquí porque tiene Lazos de Vida con Anthony Hopkins. También hay un rescate a niños, sin embargo acá es en la Segunda Guerra Mundial. Y creo que esta película lo hace un poco mejor que Sound of Freedom, en el sentido de que era lo que yo esperaba un poco de Sound of Freedom. No, obviamente es una historia completamente distinta, tiene relación en realidad en salvar a los niños, pero creo que aquí hay un poco más de sutileza, quizás. Tampoco es una obra maestra para nada, pero creo que es una cinta muy inglesa, muy emotiva, sencilla y que funciona bien. Pero por lo menos creo que es una película que tiene un estilo más sobrio, que está muy bien actuada por Anthony Hopkins, que creo que quizás el guión no es lo mejor del mundo, pero creo que es una película redondita para ver. Tampoco llega a ser tan emocional, tampoco es tan exagerada, como que está en su punto, contenida para pasar el rato. No, quizás para mucha gente no sea una película muy como la gran cosa, pero para mí estuvo bien, como que cumple. Una película que está bien. No sé qué opinas tú de Lazos de Vida. Sí, concuerdo contigo, y está buena esa conexión que tú hiciste. Efectivamente, igual que Sound of Freedom, está esta labor de rescate a los niños, y Cabrini, la película que comentaba recién, La Monja, claro, se termina instalando una especie de orfanato o hogar para cuidar a los niños de la calle. Entonces también está esa conexión, y en este caso, claro, es como una especie de lista de Schindler, una historia que ocurrió realmente, está basada en hechos reales, donde un personaje, claro, de origen británico, termina ayudando a muchos niños que eran de familias judías y que están en plena Segunda Guerra, y ayudándolo a abordar trenes para salir. Lo mismo, de cierta manera, como digo, como que había detrás, a pesar de que son personajes con motivaciones distintas, al Oscar Schindler de la famosa película de Spielberg. Pero concuerdo contigo, una película muy british, muy típicamente británica, al igual que Cabrini, una película bastante convencional, como predecible, un poco uno sabe por dónde va a ir, como el tono, y al igual que Cabrini también se rescata y se salva por justamente las actuaciones. Lo que decía yo que pasaba en Cabrini también pasa acá en Lazos de Vida, como decías tú, está Anthony Hopkins, y para mí, estando Anthony Hopkins en una película, siempre la mejora, la ayuda. Desde El Padre, de The Father, que es donde ganó su segundo Oscar, no lo habíamos visto en un papel protagónico. Lo habíamos visto el año pasado, estuvo en El Hijo, del mismo director, Florian Zeller, ahí tenía un personaje secundario, pero no lo habíamos visto nuevamente de protagonista en cine, así que es bueno volverlo a ver. Él ya tiene 80 y tantos años, ya tiene, y sigue siendo un actorazo, sigue siendo potente, emotivo, pero yo pensé que iba a ser más lacrimógena la película. Como dices tú, es como contenida, ¿no? Por supuesto que hay gente que se puede emocionar y llorar y todo, pero yo encuentro que está en su justa medida, no alcanza a ser cebolla en buen chileno. Y eso exacto. Eso era lo que iba con la película, no llega a ese nivel, está como, claro, está en su punto. Y me gustó harto Anthony Hopkins, sí, siempre hace muy buenos papeles, y creo que quizás no sea de sus mejores papeles, pero es sólido, siempre sólido. Así que un grande Anthony Hopkins, y creo que la película también es recomendable para todo público, pero también creo que va por las mamás, quizás también puede ser. Yo creo que van por el público parecido, ahora que lo pienso. Sí, porque además tiene esta cosa británica, como decíamos, que suele gustarle bastante a cierto público, y además de Anthony Hopkins, el resto del elenco también está bueno. Ya Helena Bonham Carter, que siempre es bueno verla en pantalla, está por ahí la Lena Olin, que es una actriz que me gusta mucho, sueca, que interpreta a la esposa, está Marta Keller, está Jonathan Pryce, que hay como por ahí, que no es un spoiler
que salía en el tráiler, un reencuentro de Oh, los el dos papas. trailer. No, el trailer, mejor ni hablar del trailer, que No, por suerte no lo habías visto, pero yo te conté que lo había visto y me sí. arruinó un poco la película, pero no hablemos mucho de eso para no spoilear, No, porque en no. el fondo es un poco Pero eso, fue un buen crossover, no lo veía venir. es verdad. La siguiente película, no sé si sea un público muy de mamás, y esta yo no la vi, que es La California. Así que cuéntanos tú, porque esa yo solo sé que actúa Alfredo Castro. Cuéntame. Sí, es una película italiana coproducida con Chile y esa es la conexión por la que ha llegado acá. También es de hace un par de años, se estrenó a fines del 2022 me parece, claro, y acá llega recién ahora, como por la coproducción con Chile y porque está Alfredo Castro. Se conecta también un poco con Cabrini, por ejemplo, que ya que estaba hablando de los italianos, en este caso transcurre en Italia misma, en la zona de la Emilia-Romagna, que es como esta zona más agrícola en el norte de Italia, muy famosa. Es una historia que está, la misma directora de la película escribió una novela y está adaptando su propia novela al cine, no es su primer largometraje, no es su debut, y son dos hermanas gemelas, que desde chicas han tenido mucha complicidad y se llevan bien hasta que en un momento de la película llega al pueblo donde viven, este pequeño pueblo como medio agrícola de la Emilia-Romagna, llega un chileno que dan a entender un poco que podría ser como exiliado o que anda vagando un poco, que tuvo que salir del país en algún momento por razones políticas de Chile, y anda con su hijo, y a las dos les gusta el hijo y el hijo engancha más con una de las dos, entonces estas dos hermanas gemelas que siempre se han llevado bien, pero que igual eran muy distintas las personalidades, una era media dark, media emo y la otra como que es distinta, entonces como que el hijo del chileno empieza a enganchar más con una de ellas, y bueno, no voy a spoilear qué más pasa, pero es un poco es una comedia de situaciones, recuerda a varias películas italianas que hemos visto en el pasado, de grandes autores, y está entretenida, está simpática. Alfredo Castro tiene que hablar en italiano porque él dice todo el rato que es chileno, incluso le dicen Allende, él se presenta, pero tiene que hablar bastante en italiano durante la película y eso lo encontré entretenido verlo por ese lado. Me gustó la Emilia Romagna, en la zona donde surgieron varios de los directores más importantes del cine italiano, entre ellos Bertolucci, por ejemplo, entonces es interesante ver como este mundo que hemos visto en otras películas con una mirada más contemporánea. Está entretenida, no es una obra maestra del cine italiano, pero como tiene esta conexión con Chile, igual está interesante, y en la voz que va contándonos la historia, la narradora, es una actriz que trabajó justamente con Pasolini, con algunos de los grandes directores del pasado, en películas, en teatro, y que justamente falleció un poquito antes del estreno de la película, así que esta terminó su última colaboración con el cine, así que también Piera del Disposti se llamaba, entonces interesante también ese homenaje. Así que si les gusta el cine italiano, en este caso con una conexión con Chile, aprovechen de ver La California, que se estrenó en estos días y está todavía en las salas de cine. Y esperemos que dure más de 2 semanas también, entonces, ojalá. Bueno, se vio bien entretenida, así que esperemos que sí lo sea. Yo confío en tu criterio siempre. Y así ha sido con los estrenos en cines, pero vamos a comentar también un estreno en streaming que tú no lo has visto, pero que yo ya lo vi 2 veces, que es lo último. Me da risa esto, pero claro, es lo último que sacó Taylor Swift, que se supone que el estreno fue realmente en octubre del Eras Tour, que es el concierto que ha estado haciendo durante el mundo. Supongo que tú sabes más o menos que ha estado haciendo un concierto con todos sus discos, digamos, que lo llama Eras, y es como una sección de cada de sus canciones. En este concierto épico que dura casi 3 horas. Bueno, la versión que había llegado al cine había sido de 2 horas y media, y esta versión de Disney Plus es 3 horas y media, entonces no la pude ver obviamente toda seguida, la tuve que ver por partes, pero finalmente ya la pude ver. Vale la pena, parece, porque si tú viste la película en cines y te gustó y ahora la quisiste ver también en streaming, igual vale la pena, ¿no? Claro, sobre todo para los fanáticos de Taylor Swift. Yo no me considero como un fan muy heavy, muy fuerte, se es un podría Swiftie acérrimo. Bueno, ya las cosas como son, o sea, no, me gusta su música, he seguido sus discos, los he escuchado todos, y claro, y claro, yo creo que como, incluso para no solo los fanáticos, sino también para el público general que le interese ver un concierto, creo que la película está muy atractiva por obviamente el show, que creo que es impresionante, creo que los visuales que sacó ahí, los cambios de vestuario, la escenografía, cada momento, digamos, cada etapa de sus discos está representado por un cambio de escenografía, entonces es muy bonito ver el show, independiente que uno no conecte con su música, incluso puedes ver el show y decir, igual está súper bueno esto, como que me atrajo más el show que la misma música, o incluso atraer a fanáticos que no lo había escuchado de esta forma, ahora entiendo por qué el fenómeno de Taylor Swift es tan bueno, no sé por así decirlo, entonces dejo recomendado
que lo vean, pero yo no lo pude ver por entero, lo pude ver por parte nomás porque encuentro que es extremadamente largo, pero vale la pena, vale la pena. Fue una buena película de conciertos y eso que yo generalmente no veo tan buenas películas de conciertos. No vi una de Beyoncé que se estrenó también el año pasado, yo no la alcancé a ver. La de Talking Heads, que también la quería ver, que es un concierto de ese tiempo, no la pude ver también, pero por lo menos de las que yo he visto me gustó bastante y lo dejo recomendado igual porque es un espectáculo que vale la pena ver, a pesar de que no sea Swiftie. Bueno, no, yo no me comprometo a verla porque la seguiré pensando, pero no descarto que en algún momento quizás la vea, sobre todo ahora que está en streaming, a pesar de que esa duración de 3 horas y media, que en otras películas no me molesta, pero quizás en esto se me haga un poco arduo, lo intentaré. Pero de las que tú nombraste el año pasado, aprovecho de decir que Stop Making Sense, que es un clásico del documental musical, de lo que significa registrar un concierto en vivo con los Talking Heads, dirigido por Jonathan Demme, que después ganaría el Oscar con El silencio de los inocentes, entre otras películas. Es notable, porque además encima la dieron en IMAX, en una versión restaurada, y fue increíble. Incluso la gente terminaba bailando al final de la película en la misma sala de cine, así que eso fue increíble. Lástima que duró muy poquitas funciones, porque claro, como era en IMAX y era muy contada y puntual, le comenté a algunos amigos que querían verla y ya no estaba disponible, pero algún día voy a ver el Astur, lo prometo, pero no creo que tan pronto, pero lo intentaré. Haciéndole la competencia a Scorsese con quién hace la película de 3 horas y media ahí más larga. Bueno, y esos han sido los estrenos de hoy día. Se pasó volando el tiempo, pero creo que hemos comentado todo lo que teníamos pensado. Así que súper bien. Yo creo que la próxima semana vamos a ver cuáles van a ser los estrenos que van a llegar y esos son los que vamos a comentar. Ahí hay una función ahí, que una película en particular que estoy esperando, que yo creo que la voy a poder ver la próxima semana, así que yo creo que mejor lo dejamos para la próxima. Así que por supuesto, sí. Muchas gracias por... Sí, hay harto que comentar, así que queda todo eso pendiente para el próximo programa. Así es. Muchas gracias por habernos visto, escuchado y nos vemos la próxima semana. Chao, que estén bien. Chao.